Bueno, es un placer para mí estar presentando para Senia, al cual pertenezco de manera como colaborador internacional. Estoy trabajando en Montreal, aquí en Canadá, en distintos temas de aplicaciones en Machine Learning y en Data Management. Y bueno, hoy día voy a presentar algunos aspectos de temas en los cuales he estado involucrado en investigación, así que muchas gracias por la invitación. Y por supuesto me pueden interrumpir en cualquier momento si es que hay preguntas o cosas que aclarar u observaciones, lo que sea. ¿Ah? Entonces, ok. Pongámonos en la situación en que tenemos un cliente en un banco que está postulando a un préstamo, por ejemplo, y está representado ese cliente como una entidad, digamos que es un récord de valores para ciertas features o variables, ¿cierto? En este caso para el nombre, la edad, la actividad, el ingreso, etcétera, ¿ya? Voy a estar usando este ejemplo en el resto de la presentación. Entonces, esta entidad le requiere a un banco un préstamo y el banco usa un clasificador, ¿cierto? El clasificador le responde no en este caso. El sistema es un sistema de decisión, de toma de decisiones automatizado, y el cliente, naturalmente, o incluso la gente del banco se puede preguntar por qué no se otorga el préstamo. Y lo que se espera hoy en día es que el cliente al menos reciba alguna explicación. ¿Ah? Y la pregunta es cómo se pueden entregar esas explicaciones, a partir de qué, en qué forma, digamos. Aquí hay un tema enorme de investigación y actividad en el área de inteligencia artificial, ¿no es cierto? El tema de las explicaciones en inteligencia artificial, en machine learning en particular, en data management, data science, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que ese es básicamente el tema de esta presentación. Por supuesto que no voy a cubrir todos los posibles aristas del tema de explicaciones, sino que más bien voy a concentrarme en cosas en las cuales estaba involucrado. Como decía, las explicaciones pueden venir en distintas formas. Eh, Algunas de esas explicaciones son lo que se llama causales, ¿ya? Eh, y, y a veces lo que se entrega como explicación es simplemente un número, un score, lo que también se llama un attribution score, que básicamente indica cuál es el grado numérico o cuantitativo de responsabilidad de ciertos valores para las features en la decisión que el sistema está tomando, ¿ya? Así que casi toda mi investigación últimamente se ha concentrado en el tema de attribution scores, explanation scores, cantidades numéricas que de alguna manera están asociadas a las variables del sistema, al input, que de alguna manera cuantifican entonces el grado de relevancia de esos valores para la decisión que se ha tomado. Bueno, las explicaciones causales que existen también, en las cuales he trabajado por un tiempo, están relacionadas también con los attribution scores y algo que voy a mostrar brevemente en lo que sigue. Por ejemplo, el área de causalidad actual causality, lleva a la noción de score de responsabilidad, responsibility scores. ¿Bien? Eh, y gran parte de la última investigación que hemos estado realizando tiene que ver con el uso de causalidad y definiciones y computación de scores, tanto en Machine Learning como en Data Management. Hoy día no voy a hablar de Data Management, voy a hablar más bien de Machine Learning, pero muchas de estas cosas tienen su contraparte en el área de Data Management. ¿Ya? Algunos de estos scores que han aparecido, entonces, que se han investigado, en los cuales hemos participado, pero también mucha otra gente, tanto en Data Management como en Machine Learning, son el score de responsabilidad que acabo de mencionar, que tiene su versión original y una versión generalizada, sobre la cual voy a decir algo muy brevemente, porque es una generalización que nosotros produjimos. El Causal Effect Score, que lo hemos usado en Data Management, pero tiene una larga tradición en el área de causalidad en Observational Studies, pero creo que fuimos los primeros en usar, digamos, eh, el Causal Effect Score en el contexto de explicaciones de Data Management, ¿no? Eh, y el Shapley Value, que es una medida estándar en el área de
teoría de juegos de coalición, Coalition Game Theory, y que toma una forma bien concreta en Machine Learning que es SHAP. ¿Ya? Así que en todas esas cosas hemos estado trabajando distintos, y cuando hablo en plural me refiero a distintos grupos de colaboradores, no solamente el mismo grupo, pero algo voy a decir después al respecto. Así que, bueno, voy a decir brevemente de qué se trata esto de responsabilidad, que es uno de los enfoques basados en scores, ¿no es cierto? Y bueno, causalidad ha sido estado desarrollado en inteligencia artificial por lo menos 3 décadas o más, digamos. Bueno, y causalidad tiene raíces filosóficas ya de centenarias, digamos, ¿no? Así que es un tema importante en ciencia. En particular, en el área de causalidad aparece lo que se llama actual causality, que fue introducida en el contexto de inteligencia artificial, básicamente por Joe Halpern y Judah Pearl. Eh, y asociada a la noción de actual causality, como decía, está la noción cuantitativa de responsabilidad, que es una medida de contribución causal. Y eso lleva a lo que hemos llamado, denotado nosotros como el RESP score. ¿Ya? Ambas nociones están basadas en intervenciones counterfácticas, counterfactual interventions, ¿cierto? ¿Qué es esto? Básicamente estas intervenciones contrafácticas, ¿no es cierto? Va contra los factos, los hechos, ¿no es cierto? Y básicamente se trata de cambios hipotéticos de valores en un modelo causal para detectar posiblemente otros cambios. A través de esas intervenciones contrafácticas uno puede ver cuál es la importancia que puede tener esa variable para los resultados del modelo. O sea, la idea es qué pasaría si cambiamos tal cosa, ¿no es cierto? Y a través de los cambios observados uno puede sacar conclusiones, ¿no es cierto? Y o sea, a través de este juego contrafáctico uno puede identificar causas contrafácticas y causas actuales, actual causes. Por ejemplo, en el caso de data management, si eliminamos de una tupla de una base de datos, se invalida la query deja de ser verdadera, por ejemplo, cosas así. Entonces, de alguna manera, eso está indicando que si se invalida la query, que ante la verdadera, que esa tupla en particular tiene relevancia para el resultado, que en este caso es la satisfacción de la consulta. ¿Ya? ¿Ya? O en el caso de Machine Learning, típico, si cambiamos el valor de una de las features, de una de las variables en el input de entrada, ¿no es cierto? Lleva eso, en lugar del no que habíamos recibido antes a la solicitud de préstamo, a sí, en este caso. Ese es el tipo de intervenciones que estamos considerando. Sí que hemos investigado actual causality y responsabilidad tanto en data management como en machine learning, clasificación basada en machine learning, lo cual involucra muchas cosas que hay que investigar ahí. La semántica, o sea, cuál es el significado, ¿no es cierto? Mecanismos computacionales, la complejidad intrínseca, o sea, cuál es realmente la complejidad en el peor caso, digamos, de efectuar esta tarea de calcular la responsabilidad o calcular, qué sé yo, valores o tuplas que tengan máxima responsabilidad, etcétera. Son todas cosas que aparecen en este contexto y que tienen una complejidad y que hemos investigado. También otro tema que es interesante, se puede especificar en términos lógicos, tanto causalidad como los scores, de tal manera que uno pueda no solo tener una especificación lógica, sino algo también con lo cual uno puede hacer razonamiento. También tenemos algunos trabajos en esa dirección. En fin, hay muchas direcciones en las cuales uno puede trabajar partiendo de estas ideas, ¿no? La idea es que queremos asignar números, por ejemplo, a tuplas en base de datos, a valores de features en una entidad para capturar la fuerza explicativa, ¿no es cierto?, causal, ¿no es cierto?, que puedan tener. ¿Ya? Eh, lo que es interesante observar, y eso tiene mucho que ver con lo que sigue, ¿no es cierto?, es que en general estos scores pueden ser aplicados sin conocer los detalles internos del clasificador. Eh, y, y básicamente lo único que necesita uno es la relación input-output. También eso uno puede considerar, en cierto modo, el clasificador, en el caso de Machine Learning, como una caja negra. Y para computar estos scores, en principio, lo único que se necesita es básicamente esa relación input-output. También, qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Ya? Y en muchos casos, de hecho, son
cajas negras o pues son tratados como tales, por ejemplo, una red neuronal increíblemente compleja, para muchos efectos prácticos imposible de analizar, digamos, internamente en términos de sus componentes y su influencia en los resultados, sino que uno la maneja como una caja negra. Eh, en el contexto de nuestra investigación hemos hecho distintas comparaciones también entre de estos scores, porque no se necesariamente tienen que estar alineados y de hecho vienen de distintas fuentes, de distintas motivaciones, tienen distintos orígenes. Así que hemos comparado experimentalmente scores de responsabilidad con otros scores de atribución locales. ¿Por qué hablo de locales? Porque básicamente lo que uno está tratando de explicar es el resultado para una entidad en particular o para una query en particular. Entonces, eh, no es una explicación, digamos, global del sistema, ¿no? Bueno, hemos comparado responsabilidad con SHAP y también con considerándolos básicamente como capa negra, un clasificador, pero también es interesante hacer la comparación con el caso en que uno tiene un modelo abierto, ¿no es cierto? Como por ejemplo con FICO Data que hemos usado, donde hemos tenido, digamos, un par de relaciones logísticas conectadas, o sea, un modelo abierto que uno puede ver lo que está pasando. Los scores se pueden definir en términos de los componentes del sistema. Entonces es interesante ver cómo se comparan, ¿no es cierto?, los scores que uno recibe, tanto usando SHAP o responsabilidad como caja negra, en comparación con los scores que puede entregar un sistema que entrega scores basados en el modelo explícito de clasificación. En fin, hay referencias en lo que sigue a lo que hemos hecho, pero no voy a profundizar sobre eso. Déjenme, para mostrar la idea de responsabilidad, mostrar un caso simplificado. Tengo bastante material que presentar, así que no voy a presentar todo, como digo. Si a alguien se interesa en la transparencia, como feliz las envío y mi dirección está puesta de correo, está en el chat. Ok, un caso muy simplificado para tener la idea. Tenemos aquí un clasificador, lo podemos considerar como una caja negra si quieren. La entidad está solicitando un préstamo, la respuesta es no. Esta es el récord de valores, ¿cierto?, que representa la entidad. Y podríamos tener algunas versiones contrafácticas. ¿Qué pasa si cambiamos la edad de 18 años a 25 y dejamos todo el resto de las cosas, valores iguales? Bueno, en este caso puede ser que la respuesta sea positiva, ¿ya? Lo cual estaría mostrando que la edad, digamos, de esta persona de 18 años es importante en la decisión que obtuvimos, en el label que obtuvimos, que es el no, ¿no es cierto? Podría ser que en otro caso dejamos la edad igual y cambiamos qué sé yo, el ingreso y la vecindad donde la persona vive y también se obtiene la respuesta yes. Lo cual también estaría indicando que estos otros valores que están aquí, digamos el 70 y Harlem, tienen alguna influencia en la decisión negativa que se obtuvo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, como digo, este es un ejemplo muy simplificado. Podríamos decir que el valor de la feature age, ¿no es cierto?, de la edad, es una causa contrafáctica con una responsabilidad explicativa de igual a 1. O sea, es como la máxima responsabilidad que puede tener un valor, responsabilidad 1. O sea, basta cambiar ese valor de 18 a 25 para cambiar el resultado y eso sería primero de todo, le da una explicación contrafáctica y a la vez la responsabilidad sería igual a 1. En este otro caso, si cambiamos el ingreso, nos concentramos en ingreso, ¿ya? Podríamos decir, bueno, si cambio ingreso, tal vez no pasa nada, pero tal vez necesito cambiar algo contingentemente, y esa es la terminología que se usa, necesito cambiar un valor contingente adicional, ¿no es cierto? En este caso, la vecindad de Harlem a Brooklyn para que se produzca el cambio. En este caso, no podemos decir que 80, estoy suponiendo que al cambiar 70 por 80 solamente se obtiene todavía el no. ¿Ya? Necesito un cambio adicional, un cambio contingente que se llama. ¿Ya? Y en este caso, entonces, el valor para el ingreso, ¿no es cierto?, sería una causa actual, ya no contrafáctica, que la contrafáctica es la causa más fuerte que puede haber, es una causa actual cost, con una responsabilidad, digamos, de un medio, porque necesita básicamente otro cambio adicional, ¿no? Se necesitan cambios adicionales y... ¿por qué?
Ok, ahora usted, como digo, este es un ejemplo muy simplificado porque podría pasar lo siguiente. ¿Qué pasa si cambio de 18 a 25 y obtengo sí? Pero si cambio 18 a muchas otras edades distintas, ya no obtengo el sí, sigo teniendo un no. Lo cual estaría diciendo que, bueno, en realidad deberíamos tomar en cuenta esto también, ¿cierto? De que puede haber muchos otros valores para los cuales el cambio de 18 en otra cosa, digamos, se sigue obteniendo la label no, y solamente tal vez para un solo cambio de 18 a 25 se obtiene sí. De alguna manera estaría indicando que ese valor tiene una menos fuerza causal, digamos, ¿no? Porque casi para la mayoría de los otros posibles valores sigo obteniendo la respuesta no. O sea, el caso binario en el cual todas estas features son solamente binarias, o sea, toma un valor 0 o 1 o proposicionales, por ejemplo, podría ser esto, ¿es la persona un plomero o no? Un 0 o un 1. ¿Ya? Ese caso binario fácilmente se puede manejar en la forma que estoy indicando aquí. Pero cuando las variables, las features, toman valores en un dominio más amplio, ¿no es cierto?, que 0 y 1, digamos, o binario, este juego que estoy indicando aquí es un poco más sutil, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta también la cantidad de valores con los cuales uno cambia el label y la cantidad de valores con los cuales uno no cambia el label para una feature fija. Así que eso es lo que nos llevó a nosotros a definir el score generalizado, ¿cierto? Para, como decía, para features binarias con dos valores, la definición, entre comillas, que di funciona bien. El ejemplo anterior no es binario, porque por supuesto las edades no son binarias, pueden tener muchas otras edades. Eh, en otro caso, puede haber muchos valores para una feature que no cambian el nivel. El valor original no es una gran explicación entonces. Eh, y lo mismo ocurre para features en un conjunto de valores contingentes adicional. Y algunos cambios pueden ser ayudar y muchos otros cambios no ayudan, ¿no es cierto? Como cambios contingentes. Así que hay que tener en cuenta toda esa multiplicidad de valores. Así que es mejor considerar, en este caso, el promedio de los labels. En este caso, estoy considerando básicamente, para simplificar las cosas, clasificadores binarios, o sea, es 1 o 0 el resultado. ¿Ya? Así que voy a tener un montón de valores 1, un montón de valores 0, digamos, con distintos cambios, y lo mejor es considerar entonces los promedios, ¿no es cierto?, o los valores esperados de esos labels 0 o 1, que se obtienen a través de intervenciones contrafácticas. Sí, así es que la responsabilidad que en su versión extendida que propusimos en este paper con Dan Suchu, eh, Max Schleicher, y otra gente, está expresado en términos de un valor esperado. ¿Ya? Y aquí donde voy a saltar algunas slides porque precisamente porque creo que está bastante bien presentado aquí, pero necesito básicamente como digo, aquí hay ejemplos y básicamente aquí vamos a llegar al final. El resultado va a ser al final una cosa de este estilo. El score de responsabilidad, ¿ya? Para una feature, ¿ya? Feature F star es una de las features, ¿ya? Eh, que tiene un valor, ¿no es cierto?, dentro de esta entidad, de este récord de valores. Al final ya no va a ser este simple cálculo que hicimos antes, sino que va a tener que tomar en cuenta distintos conjuntos de contingencia con valores asignados a conjuntos de contingencia, ¿cierto? Y este es lo que se llama una responsabilidad local, cuando está asociada a un cierto conjunto de features de contingencia con sus valores asociados, y esto está expresado en términos de un valor esperado. Básicamente, que uno es el valor que estamos tratando de explicar, o el label de la entidad, es lo que estamos tratando de explicar. En este caso, el no sería label 1, digamos, ¿ya? Y estamos viendo cuál es la diferencia entre ese 1 y el valor esperado de todos los posibles valores que uno obtiene para los labels, considerando que tenemos un conjunto gamma de features de contingencia fijo y con un conjunto fijo de asignaciones de valores para ellos que es W barra, ¿ya? Y por supuesto, tal como el caso de responsabilidad, dividimos por uno más la cardinalidad de este conjunto, y la idea es que el conjunto de contingencia sea lo más chico posible, ¿ya? Que es lo que está de alguna manera sugerido aquí. Aquí estoy tratando de sugerir de que básicamente
no necesito más cambio que esto. El conjunto de contingencia aquí contendría una sola feature, que es la neighborhood, la vecindad donde la persona vive, ¿ya? O sea, en este caso necesito en el denominador, la cardinalidad del conjunto de contingencia sería 1. Así que aquí en la definición que tenía aquí, obtendría 1 más cardinalidad del conjunto de un elemento, 1 más 1, 2. Yo tengo un medio, por eso que tenía un medio antes. Sí que esta es una fórmula, creo que interesante, pero es una generalización de la de responsabilidad que se ha usado antes en otros escenarios donde las variables son binarias. En el caso no binario hay que básicamente considerar valores esperados de los labels y después la idea es que este gamma que está aquí, el conjunto de contingencia, sea lo más chico posible y por eso que al final de cuentas hay que optimizar con respecto a este score local, ¿ya? Así que ese es creo que es un score interesante que lo hemos comparado con otros scores como SHAP y estos score basado en modelos abiertos y es interesante investigar las propiedades. Usualmente estamos interesados en features values que tengan el score máximo, que están en este caso asociado a conjunto de contingencia, o sea, de conjunto de features para los cuales necesitamos también cambiar los valores, ¿no es cierto?, que sean de menor cardinalidad, ¿ya? Y ya se sabe, de hecho, que en el caso binario lo está demostrado en este paper que produje hace poco, que en el caso binario ya el cálculo de la responsabilidad es intratable desde el punto de vista computacional, así que con mayor razón va a ser en el caso generalizado. Así que ahí entra todo el tema de optimizar el cálculo y tenemos alguna estrategia en el paper que mencioné hace un rato con Dan Suchu, Max Schleich, etc. ¿no? Ahora, esta es la pregunta central, ¿ya? ¿Podemos computar un score como este u otro score? Puede ser Shapley Value, SHAP, etcétera, cuando conocemos los componentes internos del sistema, las conexiones, el modelo interno del clasificador. ¿Ah? Cuando se trata como caja negra, todo esto está condenado a ser intratable, básicamente. Y uno puede, bueno, buscar alguna manera de optimizar esta estrategia, pero el core del problema sigue siendo intratable, ¿cierto? La pregunta, ¿podemos hacer cálculos más rápidos, ojalá en tiempo polinomial, ¿no es cierto?, cuando tenemos acceso a la componente interna del sistema? Y este tipo de investigación lo hicimos en el caso de SHAP, y básicamente todavía está abierto a ver qué pasa para el caso de responsabilidad en su versión generalizada. ¿Ya? Entonces, voy a hablar ahora un poco de SHAP, pero para hablar de SHAP necesito hablar de Shapley Value, eh, que aparece en contexto de juego de coalición. Usualmente hay varias tuplas que juntas violan una restricción de integridad o producen un resultado de una consulta. Estoy pensando en este caso base de datos. ¿No es cierto? Tengo una query, la query booleana si quieres, sea sí o no, para no entrar en el tema de entregar respuestas concretas. Siempre se puede reducir el caso booleano. ¿Es este query verdadero o no? ¿Eh? Y para satisfacer esa consulta, la base de datos necesita que varias tuplas juntas participen, ¿no es cierto?, de manera simultánea en la satisfacción de la consulta, ¿ya? En este caso podríamos ver las tuplas de la base de datos como jugadores, ¿ya? Son distintos jugadores, ¿no es cierto?, en un juego de coalición que contribuyen de más o menor forma y de manera posiblemente diferente a una función de juego, Wealth Distribution Function, la función de juego. O sea, hay distintas contribuciones a una función numérica por parte de los jugadores en el juego, ¿ya? Y queremos de alguna manera medir cuál es la contribución que ellos hacen a esta función de juego compartida, ¿ya? Entonces, si miramos lo mismo con el caso de Machine Learning, con las feature values de una entidad, ¿no es cierto? Todas, de alguna manera, están contribuyendo simultáneamente al resultado final de la clasificación y queremos medir de qué manera contribuye cada uno a ese resultado, ¿no? Y para eso hay medidas estándar que se usan en Game Theory y la más famosa podría decir el Shapley Value de un jugador. Hay otras medidas relacionadas con el Shapley Value y en otra investigación estamos viendo alternativas, pero esta es establecida. Como digo, es una medida establecida, ¿no es cierto?, de la contribución de los jugadores a esta función de riqueza compartida, ¿ya? Lo interesante del Shapley Value, entre muchas otras cosas,
es que básicamente Lloyd Shapley, cuando lo propuso por primera vez, básicamente dijo, yo quiero un score, ¿no es cierto?, que tenga todas estas propiedades, y dio una lista de propiedades y después demostró, de manera matemática, por supuesto, que había básicamente una sola función que satisfacía todas esas propiedades, lo cual es muy interesante, ¿no es cierto? Uno parte con las propiedades y descubre la función, muchas veces al revés, uno propone algo y después empieza a investigar para qué sirve o qué propiedades tiene. Aquí era una especificación axiomática, en cierto modo, ¿cierto? Que es categórica, que básicamente lleva una sola medida razonable que satisface todas estas propiedades conjuntas, ¿ya? En lo cual es interesante. Bueno, y eh, para poder aplicarlo, uno necesita en cada juego de coalición una función de juego o una wealth distribution function concreta, ¿cierto? Así que en este caso también necesitamos una función de juego. Ya, pero en general la situación se ve de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una función de juego, ¿ya? Tenemos el conjunto de players D. Uso D porque partimos usando hace un tiempo atrás en un paper a las tuplas de una base de datos como los jugadores, ¿ya? Pero no voy a hablar de eso hoy día. Eh, tengo conjuntos jugadores D, una función de juego que básicamente, ¿qué es lo que hace? Envía sus conjuntos de los jugadores, o subteams de los jugadores, a un número real, ¿ya? O sea, de todos estos jugadores elijo estos tres y esos tres tienen asociado un número real, ¿ya? Así que este es el conjunto potencia del conjunto de jugadores. Y el Shapley value de un jugador P particular, o sea, queremos siempre medir el Shapley value, la contribución de un jugador a esta función de juego común. Elegimos un P concreto y el Shapley value va a ser relativo a la función de juego que tenemos, ¿no es cierto? Y al conjunto de todos los jugadores. Está dado por esta expresión que está aquí, que es, bueno, no voy a entrar mucho en estos detalles, pero básicamente la idea, no, este es como un promedio, es como un promedio de valores. ¿De qué valores? De estas diferencias. Que básicamente la función de juego cuando tenemos un subteam S, incluyendo a P, y aquí tenemos el subteam S sin P, ¿ya? O sea, ¿cuál es la diferencia que hace P al agregarle, al agregársele al subteam, al subteam S, ¿ya? Y para eso debemos considerar todos los posibles subteams que no incluyen a P. ¿Por qué que no incluyen a P? Porque queremos agregar a P y no considerarlo dentro de S a la vez para ver la diferencia en la contribución local, digamos, con respecto a S. Y después lo que uno hace básicamente considera todas las posibles maneras de generar esos subconjuntos S, incluyendo permutaciones, ¿ya?, de los elementos. Sí que es un promedio, en el fondo. Esto es un promedio que toma en cuenta el orden de los jugadores. Sí que el numerador que está aquí es el número de permutaciones del conjunto de jugadores, donde están todos los jugadores del subteam S primero, después sigue P y después todos los otros, ¿eh? Se obtiene esta cantidad de esos combinatoria básica y el conjunto de todos los posibles órdenes es la cardinalidad del conjunto de jugadores, sí que es básicamente un cociente. Eh, que pasa a ser un parámetro, un coeficiente de estas diferencias y se contiene un promedio, ¿ya? Esto entonces sería algo así como la contribución esperada del jugador P bajo todas las posibles agregaciones de P a una secuencia aleatoria parcial de jugadores, ¿no es cierto?, seguida de una secuencia aleatoria del resto de los jugadores. O sea, la idea es que aquí tenemos estos jugadores, aquí vamos ganando, estamos considerando las diferencias aquí. Si a esto le agrego este que está aquí, agrego una diferencia de 5, si después pongo este otro, tengo una diferencia mayor, y en este caso obtengo una diferencia de 4. ¿No? Básicamente sería este número que está acá arriba, ¿ya? Y tengo que ir considerando las diferentes permutaciones de estos jugadores. Ese es el famoso Shapley Value. De hecho, una de las razones importantes por las cuales Lloyd Shapley ganó el Premio Nobel de Economía por su contribución a teoría de juegos, y hasta el día de hoy se sigue usando intensamente. Lo importante es que para cada aplicación uno tiene que definir una función de juego apropiada. O sea, eso no es parte de la teoría del Shapley Value. O sea, hay que elegir una adecuada. Ahora, la primera observación que uno se hace mirando esta fórmula es que esto está condenado a ser difícil, digamos, de calcular. O sea, tenemos todo este montón de permutaciones, todos los posibles subconjuntos jugadores, después todas las permutaciones de esos subconjuntos y sus complementos. O sea, esta cosa, aquí hay intrínsecamente en la definición una explosión combinatoria, ¿ya? Así que Shapley es difícil de calcular,
el enfoque naive sería considerar todas las posibles combinaciones, es el número exponencial. De hecho, por supuesto, uno espera poder demostrar que esto es difícil y de hecho el Shapley, la computación del Shapley Value es Sharpe-Hard en general, ¿cierto? Sharpe-Hard en general básicamente está relacionada con una clase de complejidad de problemas computacionales de conteo, ¿ya? Ya no es una decisión sí o no, no son problemas de decisión, sino de conteo. Queremos, por ejemplo, calcular el número de evaluaciones que hace una fórmula proposicional verdadera. Ya no es un sí o no, no es contar soluciones. Y muchos problemas tienen ese conteo de manera explícita o implícita, de una u otra forma, y esa es la clase que uno usa para analizar la complejidad de sus problemas. En este caso, tener que Sharpie, que el problema sea, el cálculo de Shapley sea Sharpie hard, es una evidencia de su dificultad. De hecho, SharpSat ya es Sharpie hard. ¿Y qué es lo que es SharpSat? Lo que acabo de mencionar, el problema de contar cuántas evaluaciones hacen verdadera una fórmula proporcional. Obviamente ese problema es por lo menos tan difícil como SAT, porque si sabemos que el resultado es 2, hay dos evaluaciones, es satisfacible, y si es 0, que no es satisfacible, o sea, básicamente más complicado que SAT. ¿Ya? Así que es al menos tan difícil como SAT, que es el problema prototípico en NP completo, ¿no es cierto? Así que y Shapley Value puede ser en ciertas situaciones Sharpie hard, ¿ya? Es el teorema, digamos, y hay resultados al respecto, ¿ya? Ya, ahora el SHAP Score, ¿qué es lo que es el SHAP Score? El SHAP Score es básicamente una instanciación, en el caso de explicaciones de Machine Learning, de esta fórmula general, donde hay que elegir una gain function particular, ¿no es cierto? Y eso, entonces, está basado en el Shapley Value, ¿cierto? Tenemos en este caso, ¿cuáles son los jugadores? Como anunciado antes, ahora pasan a ser los jugadores las feature values, aquellos que son los elementos del récord ese que tenía ¿no es cierto? Todos ellos están contribuyendo al resultado final de una u otra manera, de manera diferente. Así que son todos los valores para ciertas fichas, todos relativos a la entidad bajo clasificación que por eso es un score local, ¿ya? Así que necesitamos una función juego para aplicar el Shapley Value que sea de alguna manera dependiente de la entidad que tenemos en la mano, pero ojalá dependiente de manera uniforme, que puede ser aplicada a muchas entidades, a todas las posibles entidades, ¿no es cierto? Necesitamos una función de juego que mande entonces su conjunto de los jugadores, en este caso feature values, a números reales. Y básicamente esta es la función de juego que se usa en este caso de SHAP, que es lo que estamos analizando aquí. A ver, tengo un subconjunto de los feature values, ¿ya? De las features, ¿ya? Qué sé yo, podría ser ingreso y edad, ¿ya? ¿Ya? Esta es la entidad inicial, con todos los valores que indiqué antes. Esta es la proyección sobre ese conjunto, es decir, básicamente la restricción de esa entidad a las dos features que puedo tener en este conjunto S, ¿ya? Entonces, de ese modo voy a dejar eso fijo, esos dos valores fijos, y ahora en la función de juego voy a permitir que los otros valores varíen, ¿ya? Así es que la función de juego relativa a esta entidad para un cierto conjunto de features, ¿ya? Que de alguna manera dejé fijo los valores para ellos, calculo todos los posibles labels con el clasificador para entidades que coinciden con la entidad S, ¿ya? Aquella donde tengo fijos los valores para S, pero estoy permitiendo que los E' tengan los otros valores variando, ¿ya? Y al variar obtengo distintas clasificaciones, distintos labels y puedo calcular el valor esperado, ¿ya? Así que esa es la idea, ¿ya? Entonces, y si tomo la fórmula del Shapley Value y le inserto esta función particular, básicamente lo que voy a tener es exactamente esto. Esto es lo mismo que tenía antes, tengo una feature F star, aquella para la cual quiero calcular el Shapley Value, o mejor dicho, para su valor, ¿ya? Sí que es el valor para esta feature, o el feature value asociado a esta función de juego relativa a la entidad que tenemos en la mano, sobre todo el conjunto de features. Va a ser lo que teníamos antes, vamos a tener todos los conjuntos de features sin incluir esta, que es la que estamos, a la cual estamos asignando un número, todas las posibles permutaciones que hay que considerar igual que antes, no ha cambiado nada. Y la única diferencia sería que ahora estamos usando aquí una función de juego concreta, que está aquí, donde voy a tener aquí
Aquí, ¿qué está diciendo esto? Básicamente estoy dejando fijo el valor de los valores para S, ¿ya? El S que está aquí. Este es su conjunto de features, está fijo. Y también estoy dejando fijo el valor para F estrella, ¿ya? El cual que estoy analizando, ¿ya? Y dejo variar todos los otros posibles valores para las entidades E', ¿ya? Calculo sus labels y obtengo el valor esperado de esas labels. Y eso mismo lo hago ahora sin dejar fijo el valor de F estrella y calculo la diferencia de los valores esperados. Así que exactamente lo mismo que tenía antes con una función de juego concreta. Esto fue introducido por Liam Lundberg en 2017 y ha resultado ser una de las medidas más populares y usadas. De hecho, en muchos sistemas ya está implementado y me refiero a sistemas generales, plataformas que la gente usa para hacer machine learning, análisis, explicaciones. O sea, es una herramienta que ya está disponible, digamos, en sistemas comerciales. ¿no? Así que esa es la idea. Pero como decía antes, bueno, todo esto también sufre el problema de que posiblemente vamos a tener una explosión combinatoria, ¿no es cierto? Por eso, otra cosa que es importante mencionar es que aquí hay una distribución de probabilidad subyacente sobre la población de entidades, porque obviamente estamos calculando valor esperado. Así que, por supuesto, el Sharp Value va a depender de la distribución que nosotros estemos considerando, ¿ya? Sobre la población de entidades, porque eso es lo que estamos haciendo, considerando todas las entidades posibles, básicamente, al hacer todos estos cambios contrafácticos de valores. Bueno, obviamente SHAP también termina considerando una cantidad exponencial de complicaciones, hay un montón de pasos digamos, de ejecución a través del clasificador, porque estamos calculando labels como locos, estamos metiendo entidades contrafácticas, ¿no es cierto?, a través del clasificador, así que esto está destinado a ser difícil. La pregunta que es similar a la que planteé antes, ¿podemos hacerlo mejor que esto cuando tenemos un clasificador de caja abierta? ¿Ya? En lugar de esta caja negra, ahora tenemos, por ejemplo, un árbol de decisión, ¿ya? Algo como esto, ¿no es cierto? Que uno puede decidir partiendo con los valores en la raíz, se va cayendo por las distintas ramas y llega sí o no y hace una clasificación al final, dependiendo de los valores, ¿ya? La idea es poder explotar sus elementos y la estructura interna del clasificador. ¿Podemos hacerlo mejor o no? Esa es la pregunta. ¿Podemos acelerar el cómputo? ¿Qué pasaría si tenemos, por ejemplo, un decision tree, una random forest, un circuito booleano, o sea, algo concreto metido acá adentro, algo que podemos manejar? ¿Ya? ¿Podemos calcular entonces CHAP en tiempo polinomial? Esa es la pregunta. ¿Ya? Así que conocemos los modelos y tal vez para cierta clase de modelos eso va a ser posible. ¿Ya? Bueno, ese problema lo investigamos en detalle en un paper con Marcelo Arenas, Pablo Barceló, Miquel Monet. No voy a entrar en todos los detalles. Eh, Básicamente se pudo identificar casos tratables e intratables con algoritmos para los casos tratables y también se investigó la posibilidad de aproximar los casos intratables, más bien con mala noticia por ese lado. Pero para poder analizar esto, hay que poder hay que tener una buena abstracción, ¿no es cierto? Un buen modelo, ¿ya? Sobre el cual hacer este análisis, ¿ya? Y en este caso consideramos circuitos booleanos, ¿ya? Son clasificadores binarios, o sea, resultados 1, 0, porque son circuitos booleanos. Al final de cuentas, el resultado va a ser un 1 o un 0, por verdadero o falso, si quieren, ¿ya? Eh, eh, es decir, básicamente fórmulas funcionales con un output gate que es obviamente binario, podría ser una cosa así. Esto X1, X2, X3, X4 serían los valores de los features, ¿ya? Esos entran dentro del circuito, se propagan y al final acá arriba, en este AND, voy a leer un 1 o un 0 y de acuerdo con eso hago la clasificación, ¿cierto? Se ve bastante inocente, bastante simple esto, pero de hecho puede ser bastante poderoso, ¿ya? Bueno, ¿qué tipo de circuito? Uno no, a la pregunta, ¿puede uno meter cualquier circuito booleano, cualquier fórmula proporcional? Bueno, ya había ciertos resultados, ¿no es cierto? Eh, de hecho, en el paper que mencioné anterior, eh,
ya sabíamos que SHAP es intratable para el caso de circuitos que son monótonos en forma normal conjuntiva con dos variables. Básicamente tenemos a lo más dos variables por cláusula en la conjunctive normal form y son positivas, ¿ya? O sea, obviamente una de ese tipo, una fórmula de ese tipo siempre es satisfacible, pero contar las soluciones ya es más difícil. Y de hecho, calcular SHAP sobre ese tipo de circuito que se ve bastante miserable. Cláusulas, ¿no es cierto?, donde todas las variables son positivas y a lo más aparecen dos por cláusula, ya se convierte en intratable, ¿ya? Así que no se trata de elegir cualquier circuito, pero igual, la pregunta dice, bueno, queremos circuitos que formen una clase interesante y amplia, donde caigan cosas que valga la pena investigar, ¿ya? Así que esa es la idea. Bueno, aquí, bueno, simplemente esto no es muy importante, la notación, lo importante que tenemos aquí, tenemos una cantidad de n features, el dominio de los features son 0 y 1, porque ya dije de un circuito, o sea, las variables son 0 y 1, ¿ya? Las entidades van a ser strings de 0 y 1 de largo n, porque tenemos n features, y el label, el resultado va a ser también 0 o 1, ¿ya? Suponemos que hay una distribución de probabilidad sobre la población de entidades, estos strings de largo n, de 0 y 1, ¿ya? Esto no es nada más que la repetición de la definición de SHAP. En este caso, no hay ninguna diferencia con lo que mostré antes. Depende de la entidad que tenemos a la mano y del clasificador, porque el L aparece aquí y este es siempre relativo a la entidad que quiero analizar, ¿no es cierto?, para la cual quiero entregar explicaciones. Bueno, uno puede definir también para el clasificador L el problema de SAT, que básicamente es el conjunto de todas las entidades que entregan el valor 1 a este circuito, todos los inputs que llevan el valor 1, y Sharp SAT para ese circuito en particular va a ser la cardinalidad de SAT, es el número de entidades que llevan eh, al valor 1, digamos, ¿ya? Como resultado, ¿ya? Así que la primera observación interesante aquí es que SHAP es al menos tan difícil como el problema de conteo del circuito booleano, ¿no? Porque aquí para este circuito me gustaría saber cuál es la cardinalidad de SAT, cuántos elementos llevan a entidades, llevan al valor 1 como label, ¿ya? Bueno, con la distribución uniforme, porque hay que elegir una distribución, bueno, consideramos la distribución uniforme, ¿ya? Se puede demostrar que contar el número de entidades que llevan a la solución 1, ¿no es cierto?, es igual a esta expresión que está al lado derecho, que está expresada en términos de SHAP, que es la función que está aquí, ¿ya? Sin entrar en los detalles, básicamente uno inmediatamente ve que si SHAP fuera fácil de calcular, aquí al lado derecho, bueno, lo que está al lado izquierdo también sería fácil de calcular, ¿no es cierto? Es decir, eso ya nos da una idea de base, y si conocemos, por ejemplo, que para ciertos circuitos, contar el número de entidades que dan la solución 1 es difícil, bueno, eso implicaría que SHAP tendría que ser difícil también, digamos, ¿ya? Es decir, hay una relación entre SHAP y el conteo de soluciones que es interesante de explotar aquí, ¿ya? Entonces, cuando este problema de conteo de soluciones es difícil, para un clasificador SHAP también va a ser difícil, ¿ya? Entonces, eso nos da una idea de cuáles circuitos podrían ser buenos candidatos como modelo sobre la base de algún conocimiento que podamos tener sobre el problema de conteo de soluciones, ¿ya? Entonces, un corolario que se obtiene inmediatamente es que calcular SHAP es Sharp-P-Hard para circuitos booleanos, ¿ya? Que están definidos por fórmulas monótonas en forma normal disyuntiva o forma normal conjuntiva, que es lo que había mencionado antes para forma normal conjuntiva, pero ahora se obtiene a través del problema de conteo, y este es un problema que estaba establecido, un resultado estaba establecido hace tiempo por otra vía, relativo al problema de conteo. Así que ya sabemos, reobtenemos, digamos, la dificultad para esto que mencioné antes y también para esto, porque se sabe que para esos casos el problema de conteo es difícil.
Bueno, la pregunta, ¿podemos hacerlo mejor para otras clases de clasificaciones binarias, otras clases de circuitos booleanos? Y básicamente me voy a saltar todo esto, la parte de la prosa, y voy a llevar a qué tipo de circuitos nos interesan. Eh, eh, ok, vamos a considerar circuitos que son básicamente determinísticos, ¿no? Determinísticos, ¿cuál es la idea? En este, cuando tenemos un OR, esta es una gate OR, ¿ya? OR gate, sorry. ¿Qué pasa? La idea es que el circuito va a ser determinístico si cada vez que llegan valores a esta OR gate, los valores que llegan no son simultáneamente verdaderos, ¿ya? O sea, ahí está el determinismo. No pueden ser simultáneamente verdadero el valor que viene de esta flecha y que viene por esta otra flecha, ¿ya? Eso es determinismo, ¿ya? A lo más uno de los valores puede ser verdadero, ¿ya? Son circuitos que tienen esta característica. Y esa es una condición de determinismo y la otra es la de descomposibilidad. Okay. Cuando tenemos un AND gate, básicamente la idea es que las variables que cuelgan de esta flecha, de este input, eh, forman un conjunto que es disjunto disjunto del conjunto de las variables que entran por la otra flecha. Y este es el caso. Aquí 1 no pertenece a X2, X3, X4, o sea, la intersección del conjunto de variables por este lado es con el conjunto de variables por este otro lado es vacío, básicamente. Eso permite, eso es descomposibilidad del circuito y es una propiedad que se puede explotar. Así que básicamente vamos a concentrarnos en la clase de circuitos determinísticos y descomponibles, ¿no es cierto? Y esa es una clase eh, para la cual inicialmente al menos no estaba excluida la posibilidad de que SHAP pueda ser de tiempo polinomial, ¿ya? Eh, y la otra cosa interesante es, bueno, ¿y por qué esto? Bueno, porque tiene buenas propiedades al final y además a través de compilación, ¿no es cierto?, de transformación, esta clase incluye otras interesantes también que son sintácticas o no, o no. Por ejemplo, árboles de decisión, eh, OBDDs, Order Binary Decision Diagrams, Sentential Decision Diagrams, Deterministic Decomposable Negation Normal Form. Todas estas son formas de diagramas de decisión que son altamente útiles en muchas áreas de inteligencia artificial que se han investigado en profundidad y resulta que esta clase que estamos considerando de una manera involucra todas estas clases interesantes que tienen múltiples aplicaciones, ¿no? La proposición es que la primera observación es ver, bueno, qué tan difícil puede ser calcular el número de soluciones para un clasificador de este tipo, determinístico y descomponible. Bueno, puede ser calculado en tiempo polinomial, lo cual abre esperanzas de que SHAP pueda ser calculado en tiempo polinomial. El que esto sea calculable en tiempo polinomial no implica que SHAP lo sea, pero por lo menos deja abierta la posibilidad de que sí, el SHAP sí sea calculable, ¿ya? Y no, eh, y bueno, el teorema que se obtiene básicamente en algún momento, después a trabajo arduo, ¿no es cierto?, es que SHAP se puede calcular en tiempo polinomial para circuitos determinísticos y descomponibles bajo la distribución uniforme, lo cual es un resultado interesante porque permite aplicar esto a las otras clases de clasificadores que había mencionado antes, que son las que están aquí y otras, digamos, en principio, ¿ya? Así que eso. Y también se puede extender este resultado a la distribución producto sobre el espacio, que básicamente supone que con distintas probabilidades para los distintos valores, ¿no es cierto? Pero asumiendo la independencia de las features. Así que se puede extender a la distribución producto. El corolario, entonces, es que a través de transformaciones de tiempo polinomial, eso es importante, y bajo la distribución uniforme o producto, SHAP se puede calcular en tiempo polinomial para las clases que había mencionado antes. Árboles de decisión y random forest, que son colecciones de decision trees y todos estos diagramas de decisión que mencioné antes, ¿ya? También el paper contiene un algoritmo optimizado para el cálculo de SHAP. Ya, voy a saltarme por el tiempo, tenemos que ir convergiendo. Así que aquí en la transparencia
se ve cómo se podría hacer un poco esta transformación para aplicarlo a alguna de estas clases como decision trees o modelos con más valores. Así que quiero saltar directamente a lo que hemos estado haciendo. A ver, para que entendamos un poco qué estamos hablando, por ejemplo, esto podría ser un OBDD, Order Binary Decision Diagrams. Por ejemplo, podemos tener una función como esta, ¿ya? Lo menciono porque viene en lo que viene, voy a mencionarlo. Esto podemos tener una función booleana, ¿no es cierto? Que básicamente se podría representar como este binary decision tree, pero se puede representar de una manera bastante compacta a través de un OBDD, que son estos decision diagrams. Básicamente llevan a 0 y 1, siguiendo los valores de las trayectorias, y la gracia es que estos circuitos representan de manera más bien compacta, sucinta, fórmulas proposicionales, ¿ya? ¿Cuál es la idea de un OBDD? Es que básicamente en todas las trayectorias que uno sigue encuentra las variables en el mismo orden, ¿ya? Por ejemplo, x2, x3 aparece en este orden, primero x2, después x3, aquí x2, x3 está antes, etcétera. Uno nunca entra en conflicto con los órdenes de las variables, ¿ya? Porque se llaman Order Binary Decision Diagrams. Son diagramas de decisión que pueden representar en forma compacta fórmulas proposicionales complejas, ¿no es cierto? Y que donde aparecen las variables de distintas trayectorias siempre en el mismo orden, o en órdenes compatibles, digamos, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Ok, y con esto quiero mencionar una investigación muy reciente que acaba de ser presentada en Gilead, que es SHAP on Neural Networks. ¿Okay? Eh, Actualmente las redes neuronales, en particular binarias, ¿no es cierto?, son representadas como modelos de caja negra, ¿no es cierto? Sí que, de hecho, si uno quiere calcular SHAP de manera ingenua, ¿no es cierto?, sobre una red neuronal binaria, eso está condenado a ser complejo, nosotros por lo que ya mencionamos antes, considerar todas las posibles combinaciones, hacerlas pasar a través de la red, etcétera. Así que no es la idea, ¿ya? Así que lo que dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos compilar, transformar la Binary Neural Network en un circuit, Boolean Circuit, ¿no es cierto?, de caja abierta, ¿ya? Sobre el cual uno podría computar SHAP de manera eficiente, ¿ya? Podemos, repito, transformar esta Binary Neural Network. Bueno, el caso binario es más bien natural porque queremos hacer una compilación a circuitos, digamos. Ver si se puede extender a otros dominios es algo que hay que investigar, ¿ya? Eso todavía no está por hacer. Ya, pero el caso tenemos redes neuronales binarias y tenemos básicamente que transformarlo, ojalá, a un circuito de los que ya conocemos, que tienen buenas propiedades, para poder calcular SHAP de manera eficiente para la Binary Neural Network, ¿ya? Entonces hemos experimentado con SHAP, la computación de SHAP, considerando la caja negra, la red neuronal binaria como una caja negra, y en comparación con la compilación en un circuito de los buenos que acabo de presentar, ¿ya? Ahora, podría ser que esa transformación, ojo, esta parte importante, la transformación de la red neuronal en un circuito no sea necesariamente de tiempo polinomial. Es decir, que la transformación tenga un costo adicional, ¿ya? Todavía, pues, en ese caso puede ser valioso hacer lo que estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque la compilación es algo que uno hace una sola vez. Uno toma la red y la compila en un circuito, después puede seguir trabajando con el circuito, por ejemplo, para calcular tab values para múltiples entidades, ¿ya? Pero la compilación se hace una sola vez, digamos. Entonces es un costo en el cual uno podría incurrir, digamos, naturalmente podría estar dispuesto a incurrir si es que uno va a usar la compilación muchas veces, ¿no es cierto? Y si es que el costo de la transformación no es tal vez polinomial, pero tampoco demasiado grande, ¿ya? Pero lo importante es que es computación de una sola vez, ¿no? Entonces es particularmente relevante cuando podemos usar el resultado de la compilación del circuito muchas veces, como es en el caso de aplicaciones, ¿ya? Uno quiere explicar muchas entidades, ¿no es cierto? Y voy a ilustrar esto con un ejemplo, y yo creo que ya con esto deberíamos ir convergiendo
Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Esto toma una red neuronal binaria y básicamente se transforma en una fórmula normal. No voy a entrar en los detalles. Se obtiene una fórmula normal conjuntiva, una fórmula, se puede representar. Esta representación requiere bastante trabajo para hacerla de tal manera que al final uno tenga una forma normal conjuntiva que es razonable, que ojalá se mantenga acotada en tamaño. Sí que hay temas de optimización de la computación que no voy a mencionar aquí, pero se obtiene, hay técnica ahí que introdujimos en el trabajo. Y esta sería la representación como fórmula normal conjuntiva de la red neuronal. Ahora, ¿qué es lo que hace uno con esto? Bueno, esto todavía no es un circuito de los que necesitamos. Eh, eh, Recuerden que de hecho para casos forma normal conjuntiva ya podía ser intratable, ¿no? Luego, la CNF se transforma en un Sentential Decision Diagram, eh, que representa de manera sucinta la fórmula normal conjuntiva que acabo de presentar. Básicamente es un decision diagram, tal como lo OBDD. De hecho, es una generalización del Ordinary Binary Decision Diagram, que representa, que es un diagrama de este tipo. No voy a entrar en los detalles, pero básicamente esta fórmula que está aquí se puede representar de manera sucinta de esta manera, como un diagrama de decisión. ¿Y por qué es interesante eso? Porque hay resultados para, sobre este tipo de diagrama de decisión que podemos usar. Esta es la parte cara de la compilación, del paso de compilación, de producir este Sentential Decision Diagram. Pero resulta que es caro, pero no tan caro, ¿ya? De hecho, hay una cota superior que es exponencial, una cota superior en el tiempo de computación de este diagrama, que es exponencial solo en el T-width de la Conjunctive Normal Form. Es decir, ¿qué es lo que hace? Tomo la Conjunctive Normal Form, que está aquí, genero un grafo poniendo dentro del grafo una arista entre variables que aparecen juntas en una cláusula, ¿ya? Eso me genera un grafo. Ese grafo va a tener un T-width, que es una medida de cuánto se parece ese grafo a un árbol. Y en este caso, en el caso anterior, el T-width es 2. Básicamente voy a aparecer aquí, va a aparecer la parte que genera un costo adicional, digamos, es básicamente voy a tener una exponencial en 2, digamos, ¿ya? Exponencial cuadrático, ¿ya? Hay una cota superior en cuanto me demoro en hacer la construcción que está aquí, que es exponencial, pero no tan grande, digamos, considerando que el tree width tiende a ser más chico que la fórmula que el grafo está representando. Y una vez que tú no tienes algo de esto, de este tipo, representar esto como un circuito es básicamente trivial, es de tiempo lineal, digamos, y que eso es muy fácil. Y este sería el circuito, en este caso exactamente el circuito que representa la red neuronal original, ¿ya? Que se obtiene muy fácilmente de aquí. El único paso complejo es la generación de este Sentential Decision Diagram, ¿ya? Y sobre este se puede calcular SHAP multiple times, muchas veces de manera eficiente, y el único costo adicional fue la transformación aquí, pero aquí vamos a calcular SHAP values muchas veces, ¿ya? Hay una ganancia de eficiencia considerable, y les voy a mostrarle, voy a terminar ahora básicamente con un gráfico que muestra las diferencias de tiempo, que tenemos aquí una Byron Neural Network con 14 gates, eh, es una sola vez que se hace la computación. Hicimos el cálculo de la computación, las comparaciones usando, en este caso en azul, usándolo como la red neuronal como una black box. En este caso, usando el circuito como black box. Eh, pero lo interesante es lo que está aquí en amarillo y naranja, que es el caso en que usamos el algoritmo SHAP sobre el circuito. El algoritmo eficiente sobre el circuito. Y aquí la diferencia, digamos, es enorme. No hay que notar que esto está en escala logarítmica, así que básicamente en escala lineal esto sería casi ni se vería, digamos, prácticamente. Esto lo hicimos con la distribución uniforme y básicamente algunos resultados, observaciones finales.
para terminar, todos estos resultados funcionan, digamos, bajo la función de distribución uniforme o producto. Esta última, como dije, impone independencia entre las features, lo cual en ciertos dominios puede no ser razonable, ¿ya? Habría que ver para qué otras distribuciones se puede hacer algo similar. Hemos usado en otras aplicaciones otras distribuciones como distribuciones empíricas o empírica, el producto empírico, y esas aparecen naturalmente en ciertas aplicaciones. Y en este contexto, digamos, interesante mencionar que lo que sería bueno poder hacer es poder introducir cierto conocimiento de dominio o semántica de dominio en este contexto. O sea, conocimiento adicional que podemos tener sobre el dominio que de alguna manera pueda ser compilado en este proceso, ya sea para modificando de alguna manera la definición de SHAP o modificando la computación, de tal manera que esa información adicional de dominio pueda ser explotada o modificando la distribución de acuerdo con ese conocimiento de dominio. O sea, todas estas son cosas que vale la pena investigar y que son problemas abiertos. Y con esto voy a terminar, ¿ya? Gracias por la atención. No sé si hay preguntas, observaciones. Perfecto, Leo, muchas gracias. Abrimos el micrófono en caso de que alguien quiera hacer una pregunta. Aquí hay Como una dije, pregunta. si alguien quiere la slides me la puede pedir, la dejé en mi dirección en el chat y, y con gusto la comparto. Eh, bueno, primero, muchas gracias por ¿Podría? la... Hola, eh, disculpe. Buenas tardes, profesor. Le habla por acá Yamis Lady. ¿Podría, por favor, repetir la dirección en el chat? Repetir la dirección en el chat. Sí, porque parece que la puso antes de que yo me uniera. Ya, ahí va. Muchas gracias. Si quiere la slides, la envío un gusto. ahora sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. A mí me quedó una duda con el Shapley Value. En la definición del Shapley Value usan la game function de que no le importaba la permutación del conjunto en sí para obtener el valor. Sin embargo, en el Shapley Value sí les importa la permutación y no me quedó claro la razón detrás de eso. Espérate. Déjame mirar. Bueno, eso básicamente, esta es la definición general. A ver, no sé, tú dices que me contradije en algún momento, ¿o no? No, no, para nada, pero en la game function no le importa, o sea, lo que mapea es desde subconjuntos de D hasta R, Sí, y sí, básicamente la no le game importa. function, no, la game function lo único que básicamente, a ver, veamos en este caso eh, concreto, digamos. Esta sería la game function, ¿no? Ujú, O sea, la game function lo que va a tomar es básicamente un conjunto. eh, no, pero es que ahí considerar permutaciones no tiene sentido, porque supongamos que tenemos un récord, ¿no? Una ujú, entidad, está ordenada, los valores están ordenados. O sea, estoy fijando ciertos features dentro del récord y los valores para ellos los estoy dejando fijos, ¿ya? Y voy a permitir que los otros valores, ¿ya? Para features que no están en el subconjunto S, varíen alegremente sobre su dominio, ¿ok? Y voy a obtener entonces, al hacer variar los valores para las features que no están en S, voy a obtener entonces distintas entidades, distintos labels con el clasificador. Algún montón de 1, un montón de 0 y tengo que calcular el valor esperado, ¿ya? Voy a hacer un valor entre 0 y 1, por supuesto, un valor esperado, ¿ya? Pero ahí, a ese nivel, permutar los elementos de ese no tiene sentido porque son posiciones fijas dentro de un récord. Así que lo que se hace es básicamente calcular en el Shapley Value, cuando en el promedio necesitamos, en orden, para poder satisfacer las propiedades axiomáticas que entregó Shapley, hacer el conteo de las posibles permutaciones. Pero aquí el S está fijo, ¿ya? Aquí no se ujú. permuta, digamos, básicamente es un número de permutaciones de los órdenes nomás, en los cuales consideramos ese S, ¿ya? Ya, ya. Ahí me Eso quedó más sale claro. eso sale como digo, es importante enfatizar eso de que
el Shapley Value es una medida de contribución a una gain function, pero que emerge como la única medida que satisface esas propiedades, ¿ya? Ahora, hay variaciones del Shapley Value, por ejemplo, que no considera todas estas permutaciones, por ejemplo, el Banzhaf Index, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que el Shapley Value, pero aquí no se consideran todas las posibles órdenes, básicamente, ¿ya? ¿Ya? Así que no son simplemente todas las posibles, son conjuntos solamente. O sea, ¿ya? Así que hay variaciones que no concluyen. Pero por supuesto, Banzhaf Index no va a satisfacer todas las propiedades que satisface Shapley, porque para que Shapley satisfaga esas propiedades tiene que tener este coeficiente aquí. No sé si... No, sí, eso Bueno, me contesta perfecto. Ahí entendí. ok. Muchas gracias. No, un gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Nada por aquí, Leo. Con eso estaríamos por hoy. Ok, bueno, muchas gracias. Como, si quieren las slides, no sé si las ponen en algún lugar, con gusto se las envío, digamos, a Senia me refiero, en este caso. Bueno, que Sí, esté bien. igualmente, de todas maneras, esta grabación va a quedar en el canal de YouTube de Senia. El profesor también envió su mail en caso de que cualquiera se quiera contactar con él después. Ok.